y era para informaros de un proyecto que lleva la parroquia como 5 años trabajando en él, y creemos que este año y el año que viene será ya el definitivo para sacarlo adelante. El proyecto se llama el órgano Nenninger, de factura alemana, que vamos a ubicar en el Templo Nuevo del Santo Cristo, en la iglesia del siglo XX, y os explico un poquito. Consiste en la adquisición e instalación en el templo parroquial del Cristo de la Misericordia de Valdepeñas de un órgano de segunda mano de factura alemana, hecho totalmente en Alemania. Este proyecto ha sido realizado en colaboración con la Asociación de Amigos del Órgano de la Ciudad de Valdepeñas, que Jesús es uno de sus representantes, y la Parroquia del Cristo de la Misericordia de la citada localidad. Se trata de una parroquia de 100 años de antigüedad, como bien sabéis, con unos 8.000 fieles en la demarcación, que cuenta con un reconocido prestigio y cariño por parte de la ciudadanía, como todos conocéis. La propuesta del proyecto surge de la necesidad de dotar de un órgano de factura alemana. Sabéis que la organería alemana está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a la zona de Valdepeñas y su comarca, para completar el repertorio y programa de un futuro órgano de conciertos de calidad, pues una comarca que ya tiene varios órganos históricos, como conocéis, en la Torre de Juan Abad, en Terrinches y en Villahermosa, cuyo repertorio de este tipo de órganos queda más acotado al contar con un teclado de octava corta, que eso lo entiende mejor que Jesús que yo, pues yo de música entiendo poco. De esta forma incluirá a la ciudad del vino como cabeza de comarca de la comarca del Campo de Montiel en la llamada ruta de órganos históricos de Castilla-La Mancha, que ahora, según nos dijo la viceconsejera la semana pasada, está parada, pero que la van a volver a reintegrar. Si os puede explicar, Jesús, un poquito eso de la octava corta. Sí, el órgano es un instrumento, a diferencia de otros contemporáneos, como puede ser el piano, que conocemos bien. El órgano es un instrumento totalmente artesano, no es un instrumento que pueda derivar de la revolución industrial. Entonces, al ser un instrumento artesano, cada país a lo largo de los siglos ha desarrollado su propio instrumento, dependiendo de la función que vaya a desempeñar dentro del templo. Es decir, en España la función litúrgica del órgano era prácticamente acompañar el canto gregoriano, y en Alemania o en Centro Europa, debido al cisma protestante, al cisma luterano, el órgano se desarrolla de otra manera. El desarrollo en España generalmente es un órgano de reducido tamaño. El órgano parroquial es de reducido tamaño, con tan solo 4 octavas, y la primera de ellas corta, porque en la música litúrgica española no eran necesarios los primeros accidentales. Por tanto, si no eran necesarios, no se construían. No como ahora, que incluso aunque no se utilicen ciertas notas, se siguen practicando y se siguen colocando en los instrumentos por si acaso. Pero en aquel momento, por economía de medios, no se añadieron los primeros accidentales en la primera octava. Esto hace que el órgano español se desarrolle de una manera muy determinada, a diferencia del órgano alemán. El órgano alemán, el órgano centroeuropeo, se desarrolla de una manera muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque el órgano español servía para acompañar a la capilla, la música que se hacía en la capilla. Sin embargo, el órgano alemán, el órgano centroeuropeo, acompañaba a la asamblea, de manera que se necesitaban instrumentos de mayor tamaño para poder cumplir con la función litúrgica que se necesitaba en aquel momento. Entonces, ante esa necesidad, porque se podía haber buscado un órgano de octava corta, de segunda mano, pero se buscaba algo para engrandecer en la zona, pues se busca en la segunda mano de Alemania, que hay muchas iglesias que en Alemania se están cerrando, un órgano de construcción germana que fuera construido y hecho en Alemania, que pueda adecuarse a las características del espacio de sonoridad también de la iglesia moderna. Si pones un órgano muy grande en una iglesia pequeña puede resultar estridente, pero al revés, si pones un órgano demasiado pequeño en una iglesia grande puede parecer un acordeón. Entonces se buscó, en plenas obras de rehabilitación del Cristo Viejo, como todos conocéis. Los objetivos de este proyecto son bien claros: ampliar la oferta cultural de la ciudad del vino, junto con las pequeñas localidades de la comarca que tienen órganos históricos, desarrollar un turismo cultural y de caridad que no solo busque un concierto o recital, sino también pues, conocer la zona y un gran potencial etnoturístico, desarrollar en la ciudadanía el gusto por la música de órgano y por grandes autores del instrumento, con conciertos, recitales y el mismo uso litúrgico de la iglesia, que es lo que le permitirá el mantenimiento,
y crear una escuela de música parroquial donde las nuevas generaciones descubran este instrumento y puedan hacer así una cantera de organistas de Castilla-La Mancha, donde tanto se está trabajando por la restauración y el mantenimiento de estos órganos históricos. ¿Qué pasos hemos dado? Pues esta es la imagen del órgano. ¿Qué pasos hemos dado? Que se os va a pasar ahora en un dossier. Buscar un instrumento. Lo primero que se hizo fue, tras mucho buscar en páginas de órganos de segunda mano, se encontró una oferta del organero alemán Georg Bashaut, ya jubilado, por el órgano de la iglesia de Santa Isabel de Karen en Liedersdorf, Alemania, que fue retirado para instalar uno nuevo. Esta parroquia decidió instalar uno nuevo y este fue retirado. El órgano había sido reconstruido con piezas de uno anterior por un organero alemán, Guido Nenninger, en torno a 1975, y Guido Nenninger nació el 20 de junio de 1918 en Múnich y falleció en el 2003 en la misma ciudad. Se hizo cargo del taller de Leopold Nenninger en Múnich en 1952, consiguiendo hacerse a través de sus restauraciones y sus colaboraciones con Rudolf Goika un nombre por sí mismo. A primeros de los años 90, este señor, Solberg, se hizo cargo de su taller. Según su morfología y disposición, que ahora os explicará Jesús, la sonoridad y estado de conservación sería el instrumento ideal para el proyecto que presentamos y encajar en el lugar elegido para la instalación. El lugar elegido de la instalación es la iglesia del siglo XX. ¿Por qué no en la antigua? Pues porque en realidad las celebraciones grandes de la parroquia se hacen en esa y eso es lo que lo tiene que mantener. El templo parroquial cuenta con una tribuna del coro adecuada a las medidas de la instalación. Sería necesaria adecuar la techumbre del coro a las medidas del órgano adquirido, por el que se ve necesario hacer una obra civil, que también es necesario hacerla, y todo entraría dentro del plan nuevo de adecuación de todo el templo parroquial. El instrumento elegido fue este. Como ya se ha dicho, tras una larga búsqueda, se encontró el órgano de fabricación Nenninger 1102 con 2 manuales, pedal y 16 registros. En el stock y posesión de este organero, que había sido desmontado en la parroquia de Santa Isabel de Karen por el mismo organero y almacenado profesionalmente. Los componentes del órgano fueron inspeccionados y revisados el 25 de marzo de 1919 por una delegación de la parroquia que fue hasta Alemania, donde fuimos yo y otros 2 jóvenes organistas, uno de ellos Jesús y otro era Aarón Rivas Zorrilla, cuyo padre es el organista de Andorra, de la Catedral de Andorra. El 24 de mayo del 2019, como veis es un proyecto muy largo de casi 5 años, se firmó el contrato de compraventa con este señor, por el cual la parroquia se comprometía a pagar 16.000 euros por el instrumento, más 1.950 por el alquiler del almacén donde se encontraba el órgano, hasta el 30 de mayo del 2020. Ese es más o menos el contrato. Las características del instrumento. Pues el órgano de la casa Nenninger es de tradición mecánica y secreto de correderas, cuenta con 2 cajas simétricas iguales, cada una de 1,85 centímetros de ancho frente a 1,45 que son las dos y 2,20 de profundidad y cerca de 470 centímetros de altura, que se encuentran actualmente a ambos lados del casetón a una distancia de 3 metros. Una de las cajas contiene el lado C y la otra el lado C asterisco. De los 7 registros están en expresión y el cuerpo del pedal está situado detrás. La consola es de pupitre y está situada detrás de la cadeneta. Esto que os lo explique un poco Jesús porque yo no entiendo. Lo ha dicho muy bien don Emilio. Este órgano, que está construido en 1975, es una época en Europa donde se vuelve hacia atrás en el tiempo y se revisan la estética barroca. Es decir, se mira hacia atrás, hay una revisión de todo lo que se está haciendo musicalmente, entonces hay una vuelta atrás en el mundo del órgano, en el mundo de la música antigua. Se vuelve a revisar toda la música de compositores como Buxtehude, Johann Sebastian Bach, y entonces surge una corriente que se llama la neobarroca. Y de aquí surgen todos estos instrumentos, que se extienden por Alemania y por Centro Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde cayeron bombas a mansalva y se destruyeron un montón de instrumentos. ¿Qué pasa? Que se empiezan a repoblar las iglesias con instrumentos de estética neobarroca. Actualmente, bien por el cierre de iglesias en Alemania, bien porque lo quieran cambiar por alguna razón, porque quizá el organista tenga otros gustos, estos instrumentos se están vendiendo. Pero son de muy buena calidad, están muy bien construidos y funcionan muy bien, sobre todo que funcionan muy bien.
y que sirven muy bien al culto. Entonces, las características de este instrumento vienen a ser las características de un órgano noralemán, de un órgano barroco, pero construido en el siglo XX. Son 2 teclados, no me voy a extender tampoco mucho, pero son 2 teclados, uno para la cadereta de espalda, que es un órgano inferior, y luego para el órgano mayor, que digamos que es el que tiene más potencia. Y luego un pedalero completo de 30 notas, digamos que es una dimensión independiente del instrumento. El órgano tiene en el órgano mayor el principal de 8 pies, también llamado flautado, que está en fachada, es la base del instrumento, y tiene su octava, su quincena y su pleno, es decir, ese sonido que seguramente luego vamos a poder escuchar, el sonido más característico del órgano que todo el mundo espera, el sonido de pleno, brillante y potente. Y en el pedal se compensa luego pues con el 16 pies, que es una dimensión más grave, un violonchelo, además muy bien puesto, por cierto, el violonchelo porque así muerde un poco, y un fagot para darle un poquito de color instrumental a los graves. Y luego, bueno, tenemos registros más suaves para acompañamiento, como puede ser la gambeta de 4 pies, la flauta de amor de 8 pies, tenemos también el bordón de 8 pies, que son registros suaves que vienen bien pues para algo más meditativo, para el acompañamiento de cantos más, pues eso, meditativos. Y la cadereta de espalda tiene lo que viene a ser un solo para hacer solos de corneta, para solos independientes, con la sesquialtera, que es un sonido muy característico del barroco. Todo él es completamente mecánico, tanto en la transmisión de los registros como en la transmisión de la mecánica. Y esto hace que nos evitemos problemas. Mecánico es que no es electrónico, que lleva un hierro que va desde la tecla hasta el tubo para abrirle, y ese hierro es lo que abre. Eso es. Y eso es algo muy bueno porque nos evita problemas electrónicos, problemas eléctricos, y en un órgano mecánico el organista habitualmente suele solucionar los problemas que puede haber de desajuste, de varillaje y todo eso. Con lo cual lo va a hacer un instrumento muy, muy versátil para todo esto que nos ha contado. Bien, la colaboración entre las 2 asociaciones, entre la Asociación de Amigos de Órganos de Valdepeñas y la Parroquia del Cristo, con otras entidades e instituciones que puedan sumarse, se enfocará hacia 3 campos principalmente. El primero, establecer un calendario de conciertos anual con organistas españoles de ámbito nacional, incluso alguno de nivel internacional. Desarrollar un programa de música liturgia con dignidad y descubrimiento del instrumento en las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica. Y constituir una escuela de organista parroquial, permitiendo a los estudiantes que aprendan y estudien dicho instrumento en horarios compatibles con el culto. Es decir, un organista, el que es profesor ahora del Arturo Soria, un organista, pues precisamente es un instrumento caro. Entonces, el que quiere aprender eso, o tiene que ir a una iglesia o tiene que gastarse un dinero importante en ello. Entonces, ofrecer el instrumento para que otros puedan estudiar. La sostenibilidad del proyecto. Pues el hecho de que el instrumento sea instalado en una comunidad parroquial con culto y vida durante 100 años y con proyección de futuro, garantiza que el órgano y la inversión perduren en el tiempo, pues la misma comunidad parroquial se encargaría de su conservación y mantenimiento por la necesidad que tendría del mismo para el culto divino. Es algo que no suele ocurrir cuando este tipo de instrumentos son instalados en auditorios, pues en los auditorios las prestaciones y el uso de estos instrumentos se reducen considerablemente porque solamente se utiliza para conciertos. No es lo mismo. La memoria económica, pues es algo sencillo. Para la concreta elaboración de la misma se han tenido en cuenta las instalaciones del señor Benhaus en su informe previo de compra. El órgano debería ser limpiado y revisado para una buena ubicación en la que se refiere a algunos aspectos técnicos, mecánica, paravientos, mecánica del expresivo, que deben ser reconstruidos y adaptados. Puesto que el señor Westhouse ya se había jubilado, se pidió presupuesto a Andreas Kiss, que es quien se había hecho cargo de su taller, y Andreas Kiss se comprometió a restaurar, instalar y armonizar el instrumento con la supervisión del señor Westhouse y los organistas Jesús Ruiz y Aarón Rivas. Este es el presupuesto, estos son los organistas, este es el que se jubiló y este es el que se ha quedado con el taller, Andreas Kiss, y este es más o menos los números. Limpiar el órgano y arreglar según las circunstancias, eso ya está pagado y ya lo pagó la parroquia, 21.800 euros. El montaje y armonización en Valdepeñas vale 26.440, cuando ya se tenga que montar aquí.
Y luego hay una serie de ampliaciones que Jesús y Marcos Nájera vieron necesarias, que son esas 3 cosas que puede explicar Jesús, que es para hacer un poco más redondo el instrumento, pues pretende ese acoplamiento 16 adicional y la instalación de una nueva trompetería de 8 de órgano mayor y un nuevo chapado de las teclas, porque sí que las teclas se escurrían un poquito del uso. Pues en primer lugar, sobre el punto número 2, que pone montaje y armonización. La armonización es un proceso muy importante en el órgano, porque seguro que lo vamos a comprender todos, el órgano, al ser un instrumento artesanal, está hecho para un lugar en concreto. Al trasladarlo de sitio a una dimensión mayor o menor, hay que adecuar todos los tubos, cerrarlos, abrirlos... A la sonoridad del edificio. A la sonoridad del edificio. Además, todos sabemos cuando vibra un cristal por simpatía, lo desagradable que es cuando pasa Joaquinillo con la grúa y te vibran los cristales, ¿no? Pues eso en un órgano pasa mucho, ¿no? Porque son muchos tubos sonoros que pueden entrar en simpatía con elementos de la iglesia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, es un proceso muy cuidadoso para que el órgano llene completamente y no moleste, eso es importante. Y luego, para conseguir una mayor redondez del instrumento, se le van a añadir unas octavas graves para conseguir profundidad al órgano mayor y hacerlo un poquito más ancho por los graves, y una trompeta de 8 pies que va a dar aún, si cabe, más potencia al instrumento, siempre con mucho cuidado de que no sea estridente. Pero la trompeta además nos va a permitir pues hacer incluso música española, vamos a poder llegar rozando un poquito el siglo XIX para hacer música del siglo XIX. Y por último, bueno, lo de las teclas es poner una chapa a las teclas de caoba, ¿era? No, ¿cuál era el material? Sí, no lo recuerdo. Bueno, porque son de plástico y el plástico no absorbe el sudor y se escurren. No tenemos además punto de apoyo los organistas, porque tocamos con los pies y entonces si se te escurren las manos, pues vas al suelo directamente. Estas son las mejoras. Entonces, esto más o menos sería un resumen. Es decir, a este presupuesto hay que sumarle los 17.950 que la parroquia ya ha pagado para la compra y almacenaje del instrumento. Por lo tanto, la compra e instalación del órgano ascendería a 97.000 euros con los impuestos incluidos, casi 98.000 euros. La parroquia se ha comprometido a aportar a este proyecto 60.000 euros, más el coste de la obra civil necesaria para la instalación del instrumento en la tribuna del coro. Para llevar a cabo este proyecto aún faltarían 38.000 euros a pagar en el bienio 2024-2025, tiempo durante que se espera conseguir los patrocinadores necesarios para concluir el mismo. Pues eso es más o menos lo que queríamos deciros. Aquí ponemos la flecha de Valdepeñas y esta es la recreación. Y ahora os pongo un minuto, porque lo importante del órgano es el sonido. Ahora os pongo un minuto porque el organero, cuando lo estaban desmontando, grabó un vídeo donde estaba viendo para venderlo. Y os pongo un minuto para que lo oigáis. Me dice el Emilio, el de Onda Cero, que está bajo María Ángeles. Bueno,
Pues esto es lo que queríamos deciros. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Entonces el órgano data del año 1975. En realidad se compuso en el 1975, aunque tenía elementos de un órgano anterior. Como decía Jesús, pues en la Segunda Guerra Mundial muchos de los órganos, como fue bombardeada, pero sí quedaron muchos tubos y muchas cosas que utilizaron luego para rehacer nuevos instrumentos. ¿Y la parroquia es parroquia de Santa Isabel de? Karen, pasaremos ahora vamos a pasar en el correo electrónico una nota de prensa. Vale. ¿Y cuándo entonces estaría en funcionamiento? En principio nuestra intención sería en octubre del año que viene. En octubre del año que viene. Porque ahora el contrato que se ha firmado es un contrato alemán. Se instalaría posiblemente en octubre de este año o noviembre de este año, ya cuando consigamos, del obispado ya tenemos los permisos, falta de la Consejería de Cultura los permisos para la obra. El contrato alemán lo que dice es que el órgano se instala y luego 4 organistas elegidos por la propiedad tienen que probar el órgano y poner las correcciones que hay que hacer. Entonces, hasta que el organero no haga las correcciones que le han dicho los 4 organistas, la parroquia no termina de pagar el instrumento y no se considera finalizado el proyecto. Porque además nosotros le dijimos cuando estuvimos hablando con él, bueno, pero en España no se hace así ya, pero es que el organero decía, es que yo me juego mi prestigio. Si luego un organero dice que yo he hecho una obra mal hecha, es mi prestigio el que yo me estoy jugando. ¿Y qué organistas, don Emilio, hay en mente de que puedan...? Eso es Jesús el que lo encarga. ¿Qué organistas podrían venir a tocar? Porque las ceremonias religiosas habituales... Ahora mismo, funcionan. claro, ahora mismo ya hay una escuela en la parroquia, ya hay un chico que está aprendiendo, sí, eso lo puede decir Jesús, que es su profesor. Miguel, Miguel López de Lerma, sí. Está aprendiendo. Yo creo que puede ser un buen organista. Y aparte de los conciertos que tú traerías, como dice don Emilio, pero Miguel y algún otro sería que habitualmente tocar las ceremonias religiosas. Claro. Tenemos que atender el instrumento, evidentemente, Vale. y las celebraciones tienen que estar atendidas y bien atendidas, evidentemente, porque es una inversión importante, una apuesta por la excelencia. Pero esa persona se habría que contratarla, sería voluntario, no sé cómo. Normalmente en la parroquia se suele hacer todo voluntario, pero que si normalmente también los organistas son contratados, Jesús es su profesión. Sí, sí. Por cierto, el órgano ha calculado que tiene 974 tubos. 200, no, 900. No, ¿he dicho 200? Sí. Uy, no. 974 tubos. ¿Es el mayor que puede haber aquí en Valdepeñas? ¿O el de la Asunción? Sí. ¿O similar? ¿Parecido? No, yo creo que será mayor que el de la Asunción, sí. Sí, porque en el caso de la Asunción lo que pasa es que muchos tubos cantan en 2 lugares diferentes. Es el mismo tubo que canta en 2 lugares. Es un órgano de posguerra. Entonces había que economizar, de posguerra española, Ya. no de posguerra alemana. Entonces por eso. Por cierto, me ha dicho Rodrigo que le tengo que decir que le ha hecho el logo. Ah, sí. Sí. O sea, Rodrigo Hernández es el que ha hecho el logo del órgano con los colores de la parroquia y con... No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda más? Entonces el órgano ya está aquí. Sí, está aquí desde el año 2020 y ahora mismo está almacenado en las confecciones Marín. La familia Marín, que siempre es colaboradora con la parroquia, pues nos ofreció uno de los muchos almacenes que tienen para que estuviera almacenado. Y en cuanto a la financiación, ha hecho 60.000 euros de la parroquia de donaciones, me imagino. Sí, de los fondos de la parroquia. Y luego van a pedir a muchas colaboradoras para completar. También hemos planteado el diseño, lo está terminando el Jesús, porque eso se está haciendo en muchos sitios, familias concretas que quieran pagar un tubo para que en el tubo o en el registro se ponga el nombre de la familia, se utiliza mucho eso a la hora de hacer órganos, porque puesto que cada vez que toca un tubo se considera una oración, pues al poner el nombre de la familia, cada vez que ese tubo suena, es una oración por las almas. Generalmente se suele hacer por las almas de los difuntos de la familia, que saldría, pues no sé si como a 50 o 60 euros el tubo, que sería algo muy asequible incluso para la gente más humilde que quiera, porque
El planteamiento que habíamos estudiado era que los más grandes costarán más, que los más pequeños costarán menos, pero luego al final vimos que prácticamente que todos costarán lo mismo, de tal manera que incluso hasta la gente más humilde pueda, si quiere, tener un tubo. Y así también implicas a las personas en el proyecto y lo sienten como suyo, como propio, ¿no? Cada vez que esté sonando el órgano se van a sentir partícipe de ese sonido y lo van a sentir un poquito más cerca. Y es muy importante este proyecto para Valdepeñas desde mi punto de vista y para la provincia de Ciudad Real, porque llega un instrumento de bastante calidad y llega un instrumento de excelencia desde Alemania. Nosotros le preguntamos, claro, yo no entiendo de órganos, es Jesús el que entiende, pero yo le pregunté al organero, al viejo, cuando estuvimos, que por qué lo habían cambiado, si era bueno, por qué lo habían cambiado. Y entonces él me dijo, dice, a ver, que te lo explique yo como los coches. ¿A ti te gustan los coches? Dice, sí, dice. Un Mercedes de los años 70 tiene el mismo motor más o menos parecido que un Mercedes de los años 2000. Lo único que pasa es que el Mercedes de los años 2000 ya tiene una pantalla táctil, ya tiene GPS, ya tiene no sé qué. Y ahora los organeros quieren los órganos así, que ya tenga su paladar, que solas se pasen las partituras, todas esas cosas. Y para eso hay que hacer casi un instrumento nuevo. Entonces lo han cambiado porque han recibido una herencia en esa parroquia, han puesto uno nuevo y lo venden a segunda mano, que aquí en Alemania eso es muy normal. Dice, pero un Mercedes de los años 70 sigue siendo igual de bueno que con el motor y con todas esas cosas que era. Las prestaciones... Claro, es lo que decía, porque en sí la caja del órgano, lo que es el mueble, es contrachapado, no es una cosa buena, no es una madera tallada como son los órganos antiguos, pero a nuestra iglesia, como es moderna, tampoco le dice una caja de ese tipo. Pero sí que es cierto que él decía, es que esto es accesorio, porque esto es la decoración, lo importante es el sonido del instrumento, y el sonido es bueno, el sonido es muy bueno. Octavia